Les voy a convidar a que abramos el libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Vamos a detenernos en los primeros 8 versículos del libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Voy a leer en Reina Valera contemporánea. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. Palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor y Dios de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Palabra del Señor. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas. Las haré venir de todos los países por los que las esparcí, para devolverlas a sus apriscos. Allí se reproducirán y se multiplicarán. A cargo de ellas pondré pastores que las cuiden y alimenten. Y nunca más volverán a tener miedo ni a asustarse, y ninguna de ellas se perderá. Palabra del Señor. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. Durante su reinado Judá estará a salvo e Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por lo tanto, vienen días en que no volverá a decirse: vive el Señor que sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel. Palabra del Señor. Sino que se dirá: viva el Señor que sacó de la tierra del norte a los descendientes de la casa de Israel y los trajo de todos los países por donde los había dispersado para que habiten en su propia tierra. Palabra del Señor. Llegamos al capítulo 23 del profeta Jeremías. Finalmente llegamos a este capítulo importante. Recordemos que las veces anteriores habíamos trabajado con la casa del alfarero. Habíamos trabajado con las figuras justamente de las dos vasijas. La vasija que se rompe en manos del alfarero y aquella vasija que es rota por el profeta, porque el Señor le dice: por favor, ve, toma una vasija y la rompes delante de los líderes y les dices: así les va a pasar a ustedes. ¿Sí? Y ahora tenemos este pasaje donde el Señor vuelve a mostrar su malestar para con los pastores que no pastorean, para con los pastores que tienen más bien conductas que tienen como consecuencia el dispersar, el descarriar, el descuidar y el despreocuparse de las ovejas del Señor. Y es algo muy importante porque Jeremías tiene claro que cuando él habla con el liderazgo, cuando él trabaja la palabra del Señor con las personas responsables de atender al pueblo del Señor, él tiene que enseñarle, recordarle al pueblo del Señor que no es un asunto nada más de voluntad, que no es un asunto nada más de ánimo, es un asunto que tiene que ver con fidelidad completa en la obediencia, que tiene que ver con ser cuidadoso en lo particular, en lo minucioso para poder alcanzar la meta que se quiere alcanzar. Y eso es algo muy importante. Por eso es que el Señor tiene que decir: ay de los pastores. Esto es, tengan cuidado con eso que no están haciendo, tengan mucho cuidado con eso que les voy a decir, tengan mucho cuidado con considerar el modo como yo intervengo en la historia, porque se trata de eso justamente. Y quiero hacer mención justamente en apoyo a este ministerio de la comunidad, el caso de 2 personas que conocen el Evangelio desde niños, con quienes en las semanas recientes me he encontrado. Conocieron el Evangelio desde niños, no tuvieron la bendición de ser discipulados por el compañerismo estudiantil ni por la comunidad, a pesar de que conocen el Evangelio. Uno de ellos: ¿y tú qué me dices? Me dice cuando nos entrevistamos: ¿y tú qué me dices del mito aquel de que el culpable de todo lo malo que sucede es Satanás? Así me dice el hermano. Y hace un rato en la mañana con uno de mis hermanos, Cortés Solís, mi hermano Moisés, por el que hemos orado en varias ocasiones, como mando el versículo de todas las mañanas, se lo mando: ¿y tú crees eso? Me contesta, le digo: sí, claro que lo creo, pero dímelo según tus palabras. Ya le contesto, y se enoja y se vuelve a molestar y me manda otro mensaje. Perdón que haga el ademán. Me manda otro mensaje
Y en el mensaje, pero de veras lo crees. Me estás preguntando mi respuesta y mi respuesta es sí, sí lo creo, ¿no? Pero ya te diste cuenta que es un invento, ya me di cuenta que tú no crees, eso lo tengo claro. Tengo claro que para ti el asunto es, si a ti te suena lógico, es verdadero. Si a ti te suena cómodo, tienes razón de obedecerlo. Si no es lógico para ti, no es verdadero. Si no te interpela, entonces no lo obedeces. Entonces, como que es importante que te cuestiones. Le digo a mi hermano en la carne, Cortés Solís, a mi hermano Moisés, digo, es importante que te cuestiones si conoces realmente al Dios vivo. No, porque si no conoces al Dios vivo, por cualquier cosita, por cualquier idea loca, lo cambias. Algo que no te resulta coherente a ti según el tipo de vida que llevas, dices, cambia a Dios. Es una mentira, es una falacia, eso decía Pablo. Pero tú qué dices, ya le digo lo que yo digo de acuerdo al pasaje, y se enoja de cualquier manera. O sea que el problema tiene que ver con no querer obedecer. Y en la comunidad internacional, por eso se discipula a la gente, por eso se le enseña a la gente a leer lo que dice la Escritura, para que la respuesta que dé sea en función de lo que dice la Escritura. Por eso el estudio bíblico inductivo como herramienta de cada célula de estudio bíblico, ¿sí? La gente tiene que decir, es que aquí dice, y porque lo dice, lo creo, lo obedezco. La fe viene por el oír y por escuchar la palabra de Dios. Yo les comentaba que el año pasado tuve ocasión de graduar a una pastora metodista como maestro que fui y director de tesis que fui de ella, que me hizo el honor de pedirme el apoyo. Y una de las sinodales, lo primero que empezó a cuestionar en el examen, entre comillas, era eso precisamente. ¿Y de veras tú crees, se llama Edith, tú crees, Edith, pastora, que la gente hace caso a lo que le dices? Imagínense, y estaba de sinodal para graduar a una pastora y haciendo ese tipo de comentarios. Yo tuve que decir, la palabra dice, la fe viene por el oír y viene por oír la palabra de Dios. Así de que, hermana Edith, por favor, no deje de predicar la palabra. La vamos a graduar como pastora. No la vamos a ordenar porque no era un examen de ordenación, era un examen para alcanzar la licenciatura en teología en el seminario metodista. Y la sinodal que me acompañaba en ese momento se pone a cuestionarla, ¿y de veras crees que la gente cree lo que tú les predicas? Digo, hermana, si tú no predicas la palabra de Dios, la gente no va a creer. Si predicas la palabra de Dios, la gente va a creer. Y eso es justamente lo que Jeremías está diciendo, anunciar la palabra de Dios, porque sabe que, por eso es que da sentencias y termina diciendo, palabra del Señor, para que la gente no piense que es un juicio por enojo, por desilusión, porque él se siente fracasado o se siente lastimado. Lo que yo digo, les dice Jeremías a estos líderes, es palabra del Señor, para que nadie se llame a engaño, para que no piense que acostumbro como profeta a dar ganchos al hígado y echarme a correr, porque hay quien piensa que esa es la estrategia. Uno tiene que regañar, uno tiene que arrinconar a la gente, uno tiene que hacerla sentir incómoda con argumentos, y no, se trata de decir, la palabra de Dios dice esto, ¿lo crees? No lo crees, lo tomas, no lo tomas. El hermano que me decía, ¿y de veras te crees el mito de Satanás detrás de toda la maldad que hay en el planeta? Le digo, claro que lo creo y no es un mito, ¿sí? Porque así como hay bien, hay mal. Así como hay Dios, hay Satanás. Que tú hayas dejado de creer, ya no es mi problema. Que tiene que ver más bien con hacerle caso a todo lo que has leído, porque es un hombre instruido, a todo lo que la cultura te enseña, a todo lo que la cultura te dice, a todo lo que logras entender de los modos políticos como es vivir en este país. Digo, si tú piensas que eso es la ruta que tú tienes que seguir para aprender lo que Dios quiere enseñarte, es tu problema, hermano. O lees la palabra de Dios y te ajustas a lo que la palabra de Dios pide y demanda de ti, o vas a seguir con esto de que es un mito, ¿sí? Porque es un problema muy delicado que la gente llegue a esa conclusión, y justamente en la comunidad nos enseñan eso, que la palabra de Dios es palabra de Dios. Imagínense el hermano Stott cuando le toca predicarle a la reina de Inglaterra, porque él, hombre tan distinguido en la iglesia anglicana, llega a ser el capellán de la reina. Cada vez que la reina de Inglaterra necesitaba escuchar la palabra de Dios, un hermano del compañerismo estudiantil de allá de Inglaterra era el que abría la palabra de Dios para la reina. Entonces imagínense, sí, reina, lo que más te conviene es que no nombres a tu hijo, a tu nieto Juan Carlos, ¿no? Lo que más te conviene, porque fíjate que según yo, él va a ser un muchacho muy desviado, muy desvirtuado, ¿no?
Él llegaba y le predicaba la palabra del Señor, porque era su tarea, ser el capellán de la reina para justamente que la reina pudiese tener como soporte la palabra de Dios. Por eso cuando transmitieron la boda del último de los miembros de la familia real de Inglaterra, un obispo anglicano es el que predica. El sermón duró más de 1 hora y lo pasaron por la televisión en todo el mundo, ¿sí? Y es bien curioso porque el que se estaba casando cada ratito se volteaba. La muchacha que estaba casando con el heredero al trono, igual cada ratito se volteaba. Pero el hermano que estaba predicando, predicó la palabra de Dios y dijo cuál es el propósito de Dios para la familia, para la pareja, para un líder como tú. En su momento va a ser el heredero del trono también, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante. Jeremías tiene que decirles a los pastores: hay de ustedes que destruyen y dispersan a las ovejas del rebaño de Dios. Es Dios el que tiene un reproche. Destruyen y dispersan. Y esto es muy interesante porque quiere decir que los pastores eran negligentes, eran desligados, eran desvinculados de su tarea. Y para hacer el trabajo adecuadamente se necesita ser humilde, entender que Dios no está apoyado en mis capacidades humanas. Que cuando Dios me llama nunca dijo: a ver, Esteban, tú puedes hablar con cierta facilidad, por favor, yo quiero que tú me sirvas. No es por eso que Él me eligió. Él me eligió porque Él quería que yo atendiese a su pueblo. Esto es, tengo que entender que es una vocación especial. Una vocación especial que no tiene que ver con la formación académica, que no tiene que ver con las capacidades que la universidad me proveyó a lo largo del tiempo. Una capacidad especial que puede tener como consecuencia, no me olvido uno de mis profesores que me tuvo mucha estima en la Facultad de Economía. ¿Y a qué te dedicas? Me lo encontré mucho tiempo después. Le digo: soy pastor. Y lo primero que hizo fue esto: ¿eres pastor? Digo: sí. Digo: ¿tú querías que me hiciera marxista? No, no puedo hacerme marxista. Yo soy pastor porque Dios me llamó, ¿sí? Y Él me enseñó marxismo, justamente por eso estaba un poco preocupado. Que yo dije: yo leí El Capital de Marx. Sí, lo leí contigo. Y lo aprendí durante 3 años, los 3 volúmenes del Capital. Los leí con él sistemáticamente, imagínense. Entonces cuando le digo soy pastor, peor que le hubiera dicho trabajo para la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? ¿Sí me entienden? Esto es lo que aprendí, me sirve justamente para hacerme rico, ¿no? Porque en la Facultad de Economía aprendí que había que entender que hay un llamamiento sobre todas las cosas. Tuve un compañero de aquel entonces que en una ocasión me regaló un reloj despertador. Teníamos clase de matemáticas a las 7 de la mañana. Yo llegaba siempre 7:30. Y un día llegó y me regaló un reloj despertador. Y un día el maestro pregunta: ¿qué hora es? Saco mi reloj despertador y le digo: tales horas, ¿no? Y mi amigo me dice: para que llegues temprano. ¿Por qué siempre llegas tarde, Esteban? ¿Por qué es lunes? Le digo: no, porque soy pastor. Y los domingos de Cuernavaca regreso a tu pobre casa 10, 11 de la noche, viviendo yo adelante de la central camionera y estar a las 7 de la mañana en CEU, imagínense. En aquel entonces ni había metro ni había metrobús todavía, ¿sí? Y entonces no había transporte que me llevara desde allá hasta Ciudad Universitaria en poco tiempo. Llegaba yo siempre después de 7:30. Por fortuna el maestro nunca me corrió, porque hay maestros que corren, ¿no? El maestro nunca me corrió, pero sí es interesante. Otra vez, que uno entienda que se necesita humildad, que se necesita capacidad de servicio y se necesita sobre todo entrega a Dios para poder pastorear y no destruir y no dispersar a su rebaño. Y es como muy importante ver que Dios le diga a los hermanos líderes de Israel: ustedes ni son prudentes ni son organizados. Eran líderes porque eran los que gobernaban. Y en la Escritura, y particularmente Isaías y Jeremías, va a tomar al liderazgo príncipes o reyes como pastores. En los capítulos previos al 23, Jeremías se enfrenta con uno de los reyes y justamente le reprocha eso: no has sabido ser pastor de Israel. No se trata nada más de gobernar en el sentido administrativo de la palabra, es importante, pero si no entiendes que el gobierno, que no tiene como consecuencia que la gente se sienta, acompañada por mí, que la gente se sienta consolada por mí, que la gente se sienta bendecida por mí, de nada sirve que administres bien. El efecto del ministerio de José. José genera una excelente administración, pero no genera nunca vacío en la gente, en el sentido de que Dios no está preocupado por nosotros. La gente ve que Dios está acompañando a José, que Dios le ha dado su unción, y José entiende que
la capacidad de administración que Dios le da tiene que ver con surtir un efecto en la vida de las personas a las que Él tiene que ministrar como administrador de la abundancia y como administrador de la escasez. Por eso es que el Señor tiene que decirle esto a sus líderes, porque los líderes tenemos necesidad de entender que el ministerio es ser diligentes, ser vinculados y estar permanentemente entregados al Señor para poder dirigir, para poder acompañar, para poder ministrar al pueblo del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, y Dios de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo: ustedes dispersaron a mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Ustedes dispersaron, imagínense, Dios sintiéndose agraviado por un líder al que Él llamó. Dios sintiéndose agraviado por un líder al que Él santificó. Dios sintiéndose agravado por un líder a quien Él le ha dado su Espíritu Santo. Dios sintiéndose afectado por un líder que no es sabio en la administración de los dones que Dios le ha dado. Eso es terrible. Quiere decir que el líder piensa que es mis atributos, mis capacidades, y no tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que Dios me ha dado. Lo que José dijo una y otra vez cada vez que le pidieron: por favor, nos interpretas. Claro, pero acuérdense que no soy yo quien interpreta, es Dios el que interpreta, y Él es el que me hace saber el significado de tus sueños, ¿no? Por eso cuando Él se enfrenta a sus hermanos, Dios me hizo olvidar, y es importantísimo eso. Él tiene claro, porque lo que Él está viviendo en ese momento es finalmente el descorrer el velo, entender todo lo que venía viviendo hacía mucho tiempo, ¿no es cierto? Cuando Él dice: no es que a mí se me ocurrió que para sufrir menos tenía yo que pensar menos en. Yo les decía la semana pasada de la hermana por la que yo les pido apoyo en oración, y ella de repente le dijo: ¿y de veras qué pasa con tu vida, no? Eres esposa, eres ahora una mujer que atiende niños, ¿qué pasa por tu vida? Nada, hermano, prefiero no pensar, me dice, prefiero no pensar en ello, pero cada vez que estamos trabajando en sesión está haciendo esto, ¿sí? Pero ella dice: prefiero no pensar, porque la psicología es lo que dice, no pienses en ello, pero el pensamiento sale, en este caso en la autoagresión. José entiende que él había olvidado los eventos porque Dios puso esa cortina para que él no recordara y no se llenara ni de amargor, mucho menos de rencor, mucho menos de deseos de venganza. Por eso es que no está él ejecutando la justicia que en su momento pudo ejecutar para con sus hermanos, ¿no es cierto? Lo pudo haber hecho, claro que lo pudo haber hecho, pero Dios lo guardó de tener un corazón enfermo, lo guardó de tener un corazón lleno de dolor, lo guardó de tener un corazón lleno de rencor, lo guardó de todo eso. Y entonces cuando lo entiende les dice a sus hermanos: se trata de un reencuentro y de una revelación, porque son los dos elementos. El reencuentro como familia y la revelación de que todo esto estaba bajo las manos de Dios. Así es de que así lo tenemos que entender. Por eso es que el Señor le tiene que decir a los pastores: no se hicieron cargo de mis ovejas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Por eso es muy importante cuando uno escucha a la gente que dice: no, yo a los cristianos ni les creo por esto, por lo otro, por lo demás allá. ¿No es cierto? Porque muchas veces el descuido de nuestro ministerio, el descuido de nuestra fidelidad, el descuido de nuestro compromiso ético trae como consecuencia: si yo voy a ser como fulano, ni me menciones a tu Dios. ¿No es cierto? No quiero saber de ese Dios. ¿No es cierto? Y por eso el Señor les dice: ustedes espantaron, ustedes no se hicieron cargo de ellas. Y entonces yo, enojado por su mal carácter, por su carácter inmaduro, es que me voy a hacer cargo de sus malas obras. Y no les está diciendo pecados en específico, sino la mala obra que es no atender a un hermano teniendo las condiciones de atenderlo, no atender al pueblo de Dios estando en condiciones de hacerlo. Y es algo muy importante. Y es algo muy importante porque el Señor les dice: ¿qué creen? La consecuencia es que mi pueblo se fue, se descarrió, mi pueblo está en el exilio. Yo me voy a encargar de traerlos de regreso. ¿Qué fue lo que pasó cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, David Ben Gurión y esa generación de creyentes
se dedicaron a leer las promesas de Dios y convocaron a todos los judíos del planeta. La Escritura dice que vamos a regresar a nuestra tierra. Entonces empezaron a juntar dinero, empezaron a juntarse entre ellos, empezaron a hacer la convocatoria a nivel mundial. Y entonces todo el mundo empezó a regresar de distintas partes del planeta a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Como había palestinos ahí durante ya 9 siglos, 11 siglos habitando el territorio, regresaron y dijeron, este terreno era de mi familia. Y el palestino, yo tengo 13 siglos, mi familia, de vivir aquí, pero ellos no eran los dueños originarios. Y los que eran dueños originarios, ¿y cuánto quieres por tu terreno? A mí págame tanto. Y entonces empezaron a pagar. Porque no es cierto que llegaron a invadir, como dice la gente, cada vez que hoy vemos algún problema en el Medio Oriente. No es cierto que llegaron a invadir. Eso dicen los palestinos porque políticamente les conviene. Pero los hermanos que regresaron en la primera generación llegaron a pagar el derecho de propiedad sobre el territorio que originariamente Dios les había dado a ellos, a sus tatarabuelos, ¿sí? No a ellos directamente, pero ellos llegaron y yo, según mi genealogía, soy de la tribu tal. Entonces, según mi genealogía, yo debo estar viviendo en esa zona. Había palestinos, no te dejo vivir. ¿Tú quién eres? Pues el pueblo escogido de Dios, a quien Dios le dio este territorio. Pero yo vivo aquí, mis antepasados, mucho antes que ustedes, ¿no? Y hay por ahí una película de un niñito, de un mexicano que en aquel entonces se fue a Israel. ¿Qué hizo? Se fue a Jerusalén y conoció a muchachos árabes y conoció a niños judíos y los fue entrevistando por separado. Poco a poco los metió en un proyecto y los hizo jugar fútbol y que se hicieran amigos. No les dijo, tú eres árabe y tú eres judío. Ya cuando los niños se querían entre ellos, ya cuando los niños eran grandes camaradas, porque eran grandes camaradas, se querían mucho. Entonces les dijo, les voy a platicar, este mexicano que estuvo allá, les voy a platicar cuál es la historia de este equipo de fútbol. Tú eres árabe, tú eres judío, y has podido ser amigo de este, y has podido ser amigo de este. Sí, pero ¿por qué me hiciste eso? Me traicionaste. Hay una escena bellísima, a mí me encanta al menos la escena, donde el pueblo de Israel tiene una manifestación en la ciudad de Jerusalén con banderas blancas. Salen ondeando las banderas y el niño sale todo bravo. Estos que se creen están pisoteando y están profanando la tierra de mi Dios. Imagínense, ¿no? Pero sin embargo, el Señor es el único responsable de sembrar paz en el corazón de aquellos que Él convoca de regreso. Y es lo que Él les está diciendo. Les haré venir de todos los países por los que las esparcí para devolverlas a sus apriscos, esto es, al lugar donde yo me encuentro con ellas, al lugar donde yo me revelo a ellas, al lugar donde yo les doy consuelo y paz, para que cada uno de nosotros, hermanos, tome en cuenta que el Señor está mucho más preocupado que nosotros porque su pueblo sea bendecido, sea multiplicado y sea acompañado pastoralmente. Que el Señor nos bendiga.